Abandonar un submarino parece una idea terrible por varias razones. La primera es que cuestan una cantidad increíble de dinero, por lo que abandonarlos sin reciclar las partes viables es un desperdicio. La segunda es que el desarrollo de submarinos es un secreto. Así que dejar uno es como invitar a tus enemigos a que vengan y echen un vistazo. Sin embargo, el abandono de submarinos ocurre de vez en cuando y aquí está la prueba. Número 9. El submarino alemán U-995 fue uno de los últimos grandes submarinos que construyeron los nazis, tipo 41. Fue parte de la guerra nazi, lanzado en julio de 1943 y comisionado formalmente en septiembre de ese año. Poco más de 18 meses después, fue entregado a los aliados después que Alemania perdió la guerra. U-995 era una bestia poderosa, un submarino de 220 pies de largo y 15 pies de ancho que pesaba 759 toneladas y era capaz de superar las 20 millas por hora en la superficie. Había espacio a bordo para 56 personas, todas las cuales eran colectivamente responsables del mantenimiento del barco. Sus registros de armas de tiempos de guerra indican que hundió 3 barcos mercantes aliados, un submarino de guerra y un barco de guerra. También hundió accidentalmente un barco mercante de su propio bando antes de ser abandonado, después de que Alemania se rindiera. Fue encontrado golpeado en Trondheim, Noruega, el 8 de mayo de 1945. Número 8. ¿Es justo que hayan abandonado al submarino Onslow? Tal vez sí, tal vez no. Pero ha estado flotando en el Museo Marítimo Nacional de Australia durante más de 20 años después de ser dado de baja por la Royal Australiana en 1999, y no ha pasado muchos de esos años abierto al público. Onslow es un submarino de clase Oberon, uno de los 6 únicos en su clase. Recibió su nombre de la ciudad de Onslow en Australia Occidental y se estableció en Escocia en 1967. Aunque el Onslow nunca entró en acción en una batalla en el mar, estuvo involucrado en un extraño incidente en 1972, cuando un marinero descontento lo hundió al doble de su profundidad operativa como una forma de protesta contra sus órdenes. El submarino y su tripulación sobrevivieron ilesos al incidente. Fue el primer submarino de propulsión convencional del mundo equipado con misiles antibuque en 1980, y demostró sus capacidades al hundir una flotilla de 7 barcos durante un ejercicio de juegos de guerra ese año. Pero esos días son mucho después de haber dicho que, aunque está en excelentes condiciones para su edad, probablemente podría volver a servir si se le requiriese. Número 7. Este buque alemán tiene un lugar muy importante en la historia. Fue el primero que el Imperio Alemán construyó. El submarino se puso a servicio en diciembre de 1906, pero ya se consideraba obsoleto cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Se usó para ejercicios de entrenamiento tanto durante como después de la guerra, pero fue golpeada por otro barco mientras realizaba un ejercicio de este tipo en febrero de 1919, después de lo cual se hundió. Fue en realidad un submarino de clase carpa rediseñado con modificaciones que incluye un diámetro más grande, un casco de presión más fuerte, una quilla de lastre más pesada. El cambio más importante fue la introducción de motores de queroseno en lugar de gasolina, lo que provocó incendios fatales y accidentes en muchos otros submarinos. Puede que nunca haya visto un conflicto activo, pero demostró la viabilidad de las mejoras y se convirtió en la plantilla a partir de la cual nació la primera generación de submarinos. Finalmente, fue rescatado después de su accidente de 2019, ahora se exhibe en el Museo Alemán de Múnich. Número 6. Tallinn es uno de los 3 submarinos construidos por la Marina Real danesa. En lugar de estar destinado a larga distancia, el Tallinn se concibió como un submarino costero capaz de defender rutas de navegación y puertos. Aunque terminó su carrera bajo la bandera danesa, el Tallinn se estableció en Alemania en 1965, después de haber sido ordenado por la Armada Real de Noruega durante los primeros 25 años de su vida. Se pensaba que estaba cerca del final de su vida útil cuando la Armada danesa la compró en 1990. Parecía que los daneses habían hecho una mala compra. Se hundió en el Kattegat mientras la remolcaban a nuestra casa en diciembre de 1990, y tuvo que ser levantada por una grúa flotante alemana. Tardó 3 años en volver a ponerla en servicio, pero siguió adelante. Sirvió en la invasión de Irak en 2003, finalmente, fue dado de baja en 2004 y pasó a ser propiedad del Museo Natal Real danés. Número 5. Vamos a retroceder aún más en el tiempo para nuestro próximo submarino.
la marca que se traduce de su alemán nativo como buzo de fuego. Es el buque que fue diseñado por el famoso inventor Wilhelm, que perteneció al equipo de ingeniería y cómo convirtió la visión en una realidad. El Brand se construyó justo a tiempo para ser parte de la flotilla de Schleswig en 1850. Sorprendentemente, el Brand todavía está con nosotros hoy en día, lo que lo convierte cómodamente en el submarino sobreviviente más antiguo del mundo. A pesar de eso, ha pasado varias décadas de su existencia como un naufragio. El propósito de Brand era poner fin al actual bloqueo naval danés de Alemania. Desafortunadamente, las restricciones presupuestarias significaron que se tuvieron que hacer cambios en el diseño del submarino, incluido un cambio en la profundidad máxima de inmersión de 120 pies a solo 30 pies, como era de esperar. Esto llevó al hundimiento de Brand en febrero de 1851, después de una falla del equipo. Terminó en el fondo del mar, después de lo cual el naufragio se redescubrió hasta 1887. Ahora está en exhibición en el Museo de las Fuerzas Armadas Alemanas. Número 4. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron dos submarinos de clase Kalif para el Estado Neural de Estonia. Uno de ellos fue el Lemvit, que ahora está designado oficialmente como barco museo y se puede encontrar en la capital estonia de Tallinn. La historia del Lemvit comienza en Barrow, en Inglaterra, donde fue botado en 1936. Primero sirvió en la Armada de Estonia y luego, más tarde, en la Marina Soviética. Fue comisionado en este último después de la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. Al final de la guerra, se conocía como el submarino inmortal por su capacidad para recibir fuego y, sin embargo, permanecer a flote. Este fue una apropiada elección de apodo, ya que todavía estaba en servicio hasta mayo de 2011. En ese momento, era el submarino activo más antiguo conocido en el mundo, que sobrevivió durante 70 años. Más que su hermano, el barco Kalif. También es el único buque de la Armada de Estonia que sobrevive a un submarino que batió récords. Y por lo tanto, este submarino antiguo alguna vez pareció convertirse en un museo flotante. Número 3. Aquí hay otro submarino francés. Aunque no es tan bonito como los anteriores submarinos, pero es mucho más antiguo que el que acabamos de ver. De hecho, tiene más de 100 años. El Aloes se construyó en el Naval de Tulum y se inauguró en octubre de 1904. Es un submarino de clase NIAD y fue diseñado para el propósito de la Armada francesa dada su edad. Naturalmente el submarino haya servido en la Primera Guerra Mundial, pero ese no es el caso. El submarino desarrolló una reputación como un submarino desafortunado. Un barco de vapor llamado Moet se encontró con el submarino en dos largos caminos de 1906, causando grandes daños. 4 años más tarde, de alguna manera logró chocar con el submarino hermano, el Bonit, dañado ambos barcos, y otro accidente en mayo de 1914 lo dejó afectado, después de que la Marina francesa decidió que solo era buena para la práctica de tiro. Le disparó hasta que se hundió frente a la costa de Freighus en marzo de 1918. Los restos de Alos fueron redescubiertos por buzos en 1975, después de lo cual se levantó en 1976. Ahora se encuentra como una curiosidad fuera de las oficinas de cómics. Número 2. En nuestra lista de submarinos abandonados tenemos al submarino finlandés. Este es un submarino con un pasado algo turbio. Construido en 1933 en Turku, se convirtió en el prototipo del submarino alemán tipo 2, un submarino que haría enorme daño a las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial entre 1933 y 1936. Fue cedida a la Armada alemana, pero los finlandeses lo recuperaron a finales de ese año. La posguerra prohibió a Finlandia poseer submarinos. Tratados de paz de París, por lo que fue dado de baja y finalmente quedó abandonado. Así permaneció durante más de 20 años hasta que fue localizado y comprado por un grupo de ex tripulantes que lo restauraron y lo abrieron como museo en 1973. Lo encontrarás estacionado en la isla finlandesa de Suomenlinna, donde oficialmente se considera una extensión del Museo Militar Nacional Finlandés. Se cree que es el único submarino tipo 2 que queda en el mundo. Número 1. En sus días de gloria, el submarino francés era el submarino líder de su clase en lo que respecta a los submarinos de misiles balísticos en la Marina Nacional Francesa. Fue el número 1 reducible, y se encargó a fines de 1971 como el primer submarino nuclear francés, pero no fue equipado instantáneamente. En cambio, llevaba 16 misiles balísticos M1,
cada uno capaz de causar enormes cantidades de daño. Fue reacondicionado con armas nucleares en 1974. Afortunadamente, nunca se le pidió que lanzara una bomba nuclear, por lo que pasó los siguientes 20 años realizando operaciones de rutina y patrullas. Se cree que realizó más de 50 patrullas de 70 días cada una, cubriendo una distancia equivalente a viajar alrededor del mundo. 32 veces fue dada de baja en 1991, después de una carrera militar, en gran parte sin incidentes, pero no fue sacada del agua durante 9 años. Un equipo pasó 2 años quitando el reactor nuclear del submarino para ponerlo a salvo, y luego convertirlo en una exhibición de museo. Se cree que es el único submarino de misiles balísticos completo del mundo. Se encuentra en un salón que está abierto al público. Si llegaste hasta el final y te gustó mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, para cuando suba más contenido te notifique. Por acá te dejo el enlace de otros increíbles descubrimientos.